Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alejandro Rivera Arce, soy del grupo 312 y yo les voy a hablar del tema propiedades antigénicas y la estabilidad poblacional del virus de la fiebre aftosa con un motivo de secuencia de reconocimiento de receptores de ácido arginil-glisil apártico alterado. Ok, para poder entender este tema a profundidad, vamos a hablar de ciertas definiciones de términos que se utilizan mucho en esta presentación. Vamos a hablar de anticuerpos monoclonales, el ácido arginil-glisil apártico, el ácido aspartico, la glicina, BHK21, que son células de riñón de un hámster bebé, MOI, que significa multiplicidad de infección, PFU, que se refiere a la polimerasa de ADN PFU, la región FAB, que se refiere a la región donde un anticuerpo se une a un antígeno, y epítopo, que es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario. Ahora sí, introduzcámonos al tema. Virus de la fiebre aftosa. El virus de la fiebre aftosa es un aftovirus de la familia Picornaviridae y es el agente etiológico de una enfermedad importante en los animales con pezuña hendida. Este se caracteriza por fiebre y formación de vesículas principalmente en la cavidad bucal, en el hocico, en los espacios interdigitales y rodetes coronarios de las pezuñas. Serotipos distintos del virus. El virus de la fiebre aftosa es genética y antigénicamente variable, como lo demuestra la identificación de 7 serotipos distintos, 65 subtipos y una multitud de variantes antigénicas. Los 7 serotipos conocidos son el serotipo A, el serotipo O, el serotipo C, el ACA1, el SAT1, el SAT2 y el SAT3. El bucle GH de la proteína cápside BP1 del virus de la fiebre aftosa está expuesto y es móvil en la superficie de la partícula del virus. Este bucle participa en al menos 2 procesos en el ciclo de vida natural del virus. Este se une a un receptor de integrina alfa-beta a través de un triplete del ácido argisil-glisil apártico, más conocido como RGD. Este es alarmantemente conservado y constituye uno de los principales sitios antigénicos del virus de la fiebre aftosa. Esta es la secuencia de aminoácidos en el sitio antigénico A del virus de la fiebre aftosa, clon S8C1, y las poblaciones y clones del virus de la fiebre aftosa utilizados en el estudio. El sitio antigénico A del virus de la fiebre aftosa, clon S8C1, se cartografió utilizando péptidos, antígenos monoclonales y sueros policlonales superpuestos, y mediante el análisis de muchos mutantes de escape de neutralización, los mutantes y las poblaciones del virus de la fiebre aftosa se enumeran a la izquierda. Para el virus de la fiebre aftosa del serotipo C, este sitio antigénico se ha denominado sitio A y está compuesto por varios epítopos continuos superpuestos, definidos por la reactividad de péptidos sintéticos con anticuerpos monoclonales neutralizantes y por la secuenciación de nucleótidos de escape de anticuerpos mutantes. Para todos estos estudios se ha utilizado como virus de referencia un clon biológico denominado clon S8C1. En el clon S8C1, el triplete de RGD es una parte esencial de varios epítopos del sitio A, como lo demuestran los estudios bioquímicos, genéticos y estructurales. Este es un ejemplo entre el fragmento FAB de antígenos monoclonales neutralizadores 4C4 o SD6 que reconocen 2 epítopos distintos dentro del sitio A, y un antígeno peptídico sintético que representa el bucle GH de BP1, las regiones determinantes complementarias H2 y HD3 de los anticuerpos establecieron interacciones de enlace con los mismos átomos de ácido aspartico 143. En todos los casos, el RGD estaba en una conformación de giro abierto procedente de una región helicoidal corta que participa en varios epítopos del sitio A. Los estudios sobre la unión de los péptidos sintéticos sustituidos a anticuerpos indicaron que el triplete de RGD juega un papel esencial en la interacción no solo con 4C4 y SD6, pero también con varios sitios adicionales antígenos monoclonales neutralizantes específicos generalizados con 3 aislados diferentes del virus de la fiebre aftosa de los subtipos C1 y C3. A pesar de ser un blanco de anticuerpos neutralizantes, la RGD del virus de la fiebre aftosa está altamente conservada. Además, ninguno de los 82 mutantes de escape de los antígenos monoclonales neutralizantes SD6 independiente del virus de la fiebre aftosa clon S8C1 incluyó un reemplazo en el triplete RGD. Estas observaciones, junto con el carácter letal de la mayoría de las sustituciones en el motivo de la secuencia RGD cuando se introducen en clones infecciosos, llevaron a la conclusión de que el triplete era esencial para la inefectividad. Se obtuvo un resultado inesperado con los antígenos monoclonales neutralizantes SD6 mutantes de escape derivados de una población con el virus de la fiebre aftosa S8C1, basados 100 veces en células BHK21. Esta población 5 de 31 mutantes de escape incluyeron un reemplazo en el caso de RGD. Ahora continuaremos con los métodos que se llevan a cabo para este estudio.
Células, virus e infecciones. Las células BHK21 fueron clonadas por dilución final a partir de una población de células preestablecidas. Las monocapas de estas células BHK21 fueron cultivadas complementando con un 5% de suero de ternera fetal a 37 grados centígrados en una atmósfera con 7% de CO2. Las células fueron subcultivadas cada de 2 a 3 días, sembrando de 1/3 a 1/6 del número de células alcanzando en la confluencia. El virus de la fiebre aftosa, el clon S8C1, es un clon del aislado del virus de la fiebre aftosa obtenido de una placa viral única en una monocapa de células de BHK21, como se ha descrito anteriormente. El clon S8C1P100 es una población viral resultante de 100 pasajes seriales del clon S8C1 en células BHK a un MOI de 2 a 4 PFU por célula. El RGG es un clon mutante derivado de la población del clon S8C1P100 seleccionado por su resistencia a la neutralización por antígenos monoclonales SD6. MAPS, sueros policlonales, ensayos inmunoquímicos y neutralización de la inefectividad. Los antígenos monoclonales neutralizantes SD6, 4C4, 5A2, CD11, 5C4, 2A12 y 2E5 levantados contra el virus de la fiebre aftosa del serotipo C ya han sido descritos anteriormente, pero los anticuerpos policlonales IG totales y fraccionados empleados son aquellos descritos por Mateu. Los anticuerpos eran de ceros vacunados o convalecientes que habían sido vacunados o infectados con el virus de la fiebre aftosa. Las IG de los sueros de los animales fueron purificados por cromatografía de afinidad de proteína A cefarosa. Los anticuerpos específicos para el sitio antigénico A del virus de la fiebre aftosa se purificaron mediante cromatografía de afinidad en una columna del péptido A21, que representa los aminoácidos 136 a 156 del BP1 en esta secuencia. Los ceros se identifican mediante el código empleado por Mateu, como se identifica en las siguientes figuras. Los anticuerpos policlonales contra el sitio antigénico A se obtuvieron incluyendo a las cobayas del péptido sintético A24, que representa los aminoácidos 133 a 156 de BP1 en esta secuencia, que abarca el sitio antigénico A. Extracción de ARN y amplificación PCR y secuenciación de nucleótidos. La extracción de ARN y la síntesis de ANC y la amplificación por PCR se realizaron como se ha descrito anteriormente. Los ADN se secuenciaron utilizando el equipo de secuenciación del ciclo de termosecuenciación. Se han descrito los cebadores de oligonucleótidos utilizados para el PCR y para la secuenciación de nucleótidos. Ahora continuaremos con los resultados obtenidos en este estudio. Reactividad del virus de la fiebre aftosa RGG con antígenos monoclonales neutralizantes específicos del sitio A. El RGG, que incluye la sustitución del ácido aspartico 143 por glicina dentro del sitio antigénico A, fue aislado como un mutante de antígenos monoclonales SD6 resistente a la neutralización del clon S8C1P100. El epítopo definido por el antígeno monoclonal SD6 abarca el triplete de RGD que se mencionaba desde un principio. Como se esperaba de los experimentos de unión de anticuerpos, los antígenos monoclonales SD6, 4C4, 5A2 y C6D11 fueron incapaces de neutralizar el RGG del virus de la fiebre aftosa, incluso en la concentración más alta que se ha probado. Distancia genética entre el clon S8C1 y el RGG estimada con sueros policlonales específicos del sitio A. Los sueros porcinos antivirus del virus de la fiebre aftosa empleados en los experimentos anteriores incluyen anticuerpos dirigidos a varios sitios de la cápside del virus de la fiebre aftosa, que participan en neutralización de la infecciosidad. Para evaluar si el clon S8C1 y el RGG difirieron con respecto a los anticuerpos policlonales dirigidos específicamente del sitio antigénico A, se usó en un conjunto de conejillo de indias sueros policlonales levantados contra el péptido sintético A24, que representa los residuos 133 a 156 del bucle GH del BP1 del clon S8C1. Para los sueros A, C, D y E, los valores de PRN70 para el RGG fueron de 8 a 12 veces más bajos que para el clon S81. En cambio, no hay una diferencia significativa de que se haya observado la neutralización de los dos virus utilizando el suero B. Por lo tanto, el RGG difiere considerablemente con el clon del S8C1, cuantificado por un número de ensayos inmunológicos utilizando anticuerpos monoclonales neutralizantes y una variedad de anticuerpos policlonales. Estabilidad genética del virus de la fiebre aftosa RGG. Como el RGG es inusual por carecer de la secuencia de reconocimiento de la integrina del RGD, se observa su estabilidad al extenderse la replicación de células BHK21.
Se llevaron a cabo 2 series de pasajes triplificados con un MOI alto y uno bajo. La determinación de la secuencia del genoma viral de consenso en varios pasajes reveló que la reversión parcial de la secuencia RGG a RGD se produjo en una de las 6 series de pasajes. En todas las demás series, la secuencia RGG permaneció completamente dominante durante al menos 20 pasajes. El RGG del virus de la fiebre aftosa mutante muestra una estabilidad genética que está estadísticamente apoyada, pero que no es absoluta. A veces el RGG del virus de la fiebre aftosa puede sufrir una verdadera versión que, sin embargo, va seguida del establecimiento de un equilibrio de la población con el virus parental y un aumento de la complejidad de las cuasiespecies en torno a la región de codificación del RGG. La competencia entre el RGG y otros clones biológicos derivados de la población del clon S8C1P100. Los resultados sugieren que el RGG del virus de la fiebre aftosa manifiesta una desventaja selectiva en relación con otros mutantes aislados de la misma población del virus de la fiebre aftosa, es decir, su clon S8C1 al replicarse en las células BHK21. Conclusiones. Se puede decir que las propiedades antigénicas del virus de la fiebre aftosa en un sitio A, incluyendo los reemplazos de aminoácidos en el trillizo RGD de PP1, podrían ser previamente examinadas solo con péptidos sintéticos, aprovechando el hecho que los péptidos imitan fielmente la interacción del sitio A auténtico con los cuerpos. Estos mutantes viables profundamente alterados proporcionan herramientas útiles para los estudios de reconocimiento de células por el virus de la fiebre aftosa. Eso fue todo por mi parte, muchas gracias por su atención.